Bien, buenas tardes. Aquí en Yo Migrante, por fin, después de varios inconvenientes, tenemos aquí en el estudio a Daniela Rodríguez. Voy a leer el texto que tengo. Militante de la Asamblea Orgánica del Bloque de Trabajadores Migrantes y forma parte de la red de consultorías migrantes y del Observatorio Migrante. ¿Está todo bien eso? Sí. Perfecto. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Bienvenida, por fin. Gracias. Y nada, bueno, la idea es que conversemos hoy día, un ratito sobre el Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina, Gabriel Chaussovsky, que fue instalado, que fue creado en agosto de 2019. ¿Es así? Sí, en Mendoza. En Mendoza. Hicieron la inauguración. El observatorio está compuesto por varias organizaciones de la sociedad civil de distintas características. Hay algunas como el Bloque de Trabajadores Migrantes, del que soy militante, que son, bueno, somos del campo popular, y otras son asociaciones que tienen, digamos, una trayectoria bastante larga en defensa de los derechos humanos, sobre todo de las personas migrantes, como es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, o la Fundación Ecuménica del Cuyo, y otros, bueno, agrupaciones sobre todo de abogados y abogadas en Córdoba. ¿Cómo se gestó primero la creación de este observatorio, para ponernos en contexto? Bueno, es una convocatoria de CAREF, que es una organización que ya venía haciendo investigación sobre migraciones, y coordinan CAREF y la Fundación Ecuménica del Cuyo, se juntan y bueno, hacen una invitación abierta a distintas organizaciones sociales para esto, para hacer un observatorio donde podamos participar personas migrantes que, bueno, releve información sobre política migratoria y sobre, bueno, cosas que tengan que ver con migraciones. ¿Cómo es la dinámica del trabajo que desarrollan, de la información que relevan, luego el resultado del análisis de esa información que reciben? Bueno, el equipo de investigación en este momento está compuesto por 4 personas, de las cuales 2 somos del BTM, somos militantes del BTM, y hay una abogada de Secopal y otra de Andes. Lo que nosotras hacemos es juntar información que, bueno, hacemos pedidos de acceso a la información pública que cursan a través de CAREF ante Ministerio del Interior o Dirección Nacional de Migraciones, es decir, laburamos con sus mismas cifras, ellos nos proveen sus cifras, pero bueno, esto es público, cualquier persona tiene el derecho a hacer un pedido de acceso a la información pública y a partir de las respuestas que ellos nos dan en migraciones, hacemos, bueno, digamos como un barrido sobre la información, la limpiamos, la clasificamos, la ordenamos y producimos informes con distintos temas. Tenemos, por ejemplo, informes sobre... El primer informe que se hizo fue sobre RADEX, que es el sistema de erradicación a distancia para extranjeros, que bueno, es como la digitalización de migraciones, ¿no? Como lo que vino a hacer migraciones digital y bueno, habla como sobre todas las carencias que hasta hoy en día se presentan en la migración a ese sistema digital. También tenemos, por ejemplo, informes sobre voto migrante, sobre acceso a pensiones y, por ejemplo, asignación universal por hijo y por embarazo para personas migrantes o para los y las hijas de las personas que migraron. Y ha habido, en el trabajo que han desarrollado hasta ahora, pues, la idea, como me contabas antes, es la incidencia en las políticas públicas, a través de los informes que evacúen, digamos, de las diferentes organizaciones, a través de CAREF. Visiblemente, ¿podemos ver ese trabajo, o sea, esa incidencia en las políticas públicas, o esto es todavía demasiado nuevo o no? Bueno, yo pienso que sí se puede ver la incidencia, sobre todo, por ejemplo, en los informes que no son del observatorio, sino que venían haciéndose antes desde CAREF, sobre todo con las recomendaciones que se hicieron, por ejemplo, para el tema de expulsiones, donde claramente el DNU fue denegado fue derogado por este gobierno. Y esa, bueno, siempre fue la recomendación principal que se hizo en todos los informes, la derogación inmediata del DNU, que bueno, evidentemente no fue inmediata, pero
al menos se resolvió. Digamos que ese ha sido, obviamente tiene que ver no solo con la investigación que se hizo al respecto, sino también con todo lo que se litigó, con los paros migrantes, con los migrantazos y las diferentes movilizaciones que hubo alrededor de este tema del DNU 70, pero bueno, digamos que eso también tiene que ver con las recomendaciones que se hicieron desde organismos, como en ese momento el CAREF, para actuar con respecto a la política pública. También, por ejemplo, vimos hace poco, hace un par de semanas, que hubo una modificación en las condiciones y en los requisitos para el acceso a la asignación universal por IGE. Y a pesar de que se mantuvo la exigencia de los 2 años para las personas titulares, es decir, para los tutores o las madres, sobre todo, de las personas que son beneficiarias, que son los nenes y las nenas, ya se eliminó el criterio de residencia para niños y niñas migrantes. Okay. Es decir, ese fue el penúltimo informe que se hizo. Lo que se recomendó fue que se quitaran todos los criterios de residencia, porque la investigación lo que muestra es que, a pesar de que existe más o menos un 3% de personas que son titulares de asignaciones universales por hijo que son migrantes, la realidad es que los nenes y nenas que no son argentines, que están incluidos en ese programa, solamente no son ni el 1%. Lo que quiere decir que las personas que son migrantes piden las asignaciones, pero las piden para hijos e hijas que son argentinas. Okay. Esto, en lugar de aliviarnos, debería preocuparnos, porque lo que significa es que hay un montón de nenes y nenas migrantes que son precisamente muchas veces quienes están en condiciones de más vulnerabilidad, que no tienen acceso a estas asignaciones que en teoría son universales, ¿no? Entonces, al menos quitaron el criterio para los niños, que es muy importante, porque antes decían, bueno, tienes que vivir 2 años acá. ¿Eso qué quiere decir? 2 años desde tu residencia permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden pasar tranquilamente 3 años de la vida de un nene, de una nena, en los que no reciba ninguna, digamos, asignación por el hecho de ser migrante, sin tener en cuenta las necesidades de ese niño, que son evidentemente las mismas que las de un nene que se haya nacido en Argentina. ¿Hay algún enfoque, a propósito, por cierto, de lo que decía recién, ¿hay algún enfoque en particular post-pandemia en el análisis de información, algún nichos específicos de información que...? Tenemos, lo que pasa es que, el observatorio, como dijiste, inició a finales de 2019, se creó en Mendoza, y el primer informe sale en febrero del 2020, y en marzo cae la pandemia. Entonces ahí, parada, reorganización, toda la situación que todo el mundo vivió. Y cuando vuelve, el tema que toma es precisamente sobre la vacunación y sobre el acceso a IFE para personas migrantes durante la pandemia. Obviamente surgen temas nuevos, pero en realidad son desigualdades viejas. O sea, lo que vimos son los mismos requisitos, las mismas restricciones. Pero hay un informe que habla sobre migrantes y vacunación COVID, como te digo, y hay otro informe sobre el IFE en específico, que también tenía el criterio de residencia. Como digo, o sea, las recomendaciones muchas veces terminan siendo las mismas, termina siendo una incidencia bastante insistente en los mismos puntos, pero que son los que consideramos que cambiando pueden mejorar la política pública, hacerla más accesible para las personas para las que en teoría va dirigida, que también somos personas migrantes como habitantes de Argentina, que en teoría, por ley, tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona que viva en este territorio. ¿Hay alguna periodicidad establecida, preestablecida de los informes o es un trabajo...? Y digamos que intentamos hacerlo periódicamente, es decir, hacer un ejercicio activo de estar todo el tiempo publicando estos informes. Y salen más o menos, digamos que hay unos que salen con un par de meses de diferencia. Ahora viene uno que se va a publicar ya pronto. El último se publicó hace un par de meses, y antes de eso también. Hemos intentado este año, como ya que hemos retomado como la dinámica investigativa y todo, tener una periodicidad para hacer unos 4 informes anuales. Okay.
Pero bueno, antes de eso, obviamente, digamos, de febrero de 2020, que fue el primer informe que salió, hasta el segundo informe pasó 1 año y unos meses, que fue, digamos, en junio del 2021, me parece que salió el de la pandemia. Pero aparte de ese lapso como muy especial en el tiempo, sí, la idea es que el observatorio se mantenga activo, porque además lo que intentamos hacer son informes que sigan una línea. Por ejemplo, ya teníamos informes sobre expulsiones. Es decir, el informe que se va a publicar ahora, ya esperemos como entre los próximos 15 días, tiene también la particularidad de recoger la historia de los informes anteriores que se habían producido sobre la temática de expulsiones. Este es el primer informe que se va a hacer después de derogado el DNU 70, entonces digamos que recoge también toda esa parte de la lucha por la derogación del DNU, que fue un tema muy importante para la agenda migrante central. Y también habla sobre los casos que quedaron de antes, que hoy en día no se pueden resolver porque como en ese momento la ley estaba vigente, digamos el decreto, digamos que fueron bien expulsados y no es como retroactivo de, ay bueno, ya volvió la ley a estar normal, vengan todos los que expulsaron, no pasó nada, no es así, no funciona así. Entonces también nos ocupamos, por ejemplo, de esa temática de, bueno, de informes que venimos desarrollando de antes con la misma línea argumentativa. Entonces es como una actualización en el tiempo de... El próximo informe es sobre expulsiones también, pero con todo el derrotero, digamos. Claro, incluido. Digamos que ya esto es expulsiones, pero una vuelta adelante, porque ya tenemos como la posibilidad de comparar las cifras con DNU, sin DNU. Nos dimos cuenta de una cosa ahí bastante particular, esto es un spoiler, y es que las políticas públicas empiezan a ser aplicadas desde antes de que exista un asidero legal para esas políticas. Por ejemplo, el incremento acelerado, disparatado en las expulsiones vino en 2016 y el DNU es de enero de 2017, lo que quiere decir que se mandó desde, quién sabe, desde presidencia, desde migraciones, que empezara a ver estas expulsiones, que se empezara a expulsar más. Y después de eso se vino a legitimar todas las expulsiones que ya se habían empezado a hacer con una nueva ley que fue el DNU 70. También pasa lo mismo, por ejemplo, cuando se decide derogar el DNU. Desde el 2019, una vez sale Macri, ya se empieza a ver como más o menos una estabilidad en las expulsiones y luego, a pesar de que seguía vigente el DNU, se empieza a ver que bajan. Esto también obviamente tiene que ver no solo con el cambio de gobierno, sino con la imposibilidad física de expulsar por la pandemia. O sea, con todas las fronteras cerradas no hay forma de, digamos, de materializar expulsiones, de efectivizarlas. ¿Y qué análisis hicieron sobre ese volumen que creció de expulsiones antes de la implementación del DNU? O sea, como para dotarlos de razón. ¿Cuál es el análisis que hacen? Bueno, nosotros pensamos que son decisiones políticas. Claramente son decisiones políticas que luego buscan justificaciones legales y no al revés. O sea, no es que cambie la ley y entonces se reorganice el aparato, digamos, represivo de migraciones para empezar a expulsar más, sino que antes de eso ya se viene. Y también vemos que el hecho de que estuviera vigente el DNU no significaba que tuviera que haber todas las expulsiones que se vivieron, por ejemplo, desde 2016 hasta 2018. Sí, para 2019 y 2020 ya empiezan a bajar, aun cuando el DNU sigue vigente. Entonces vemos que es una cosa también de voluntad política, de decir, bueno, esta ley la aplico, cómo la aplico, qué tanto la aplico, porque, por ejemplo, el tema es que la mayoría de las expulsiones aún hoy en día, lo que se vendió era que, bueno, que no iban a venir más criminales, que se iban a ir los violadores, los narcotraficantes, toda la historia. Pero en realidad lo que pasó fue que terminaron expulsando un montón de personas que no tenían criterio para regularizarse, aun cuando se supone que migrar es un derecho reconocido por la Constitución argentina, o personas que tenían problemas administrativos, que desde ningún punto de vista merecen un castigo penal y mucho menos una expulsión. Claro. Entonces es una forma de criminalizar la migración sin decirte, o sea, sin dejar de decir, no, sí, migrar es un derecho, tal, pero te cambio las condiciones de tal forma que regularizarte sea medio imposible
quedes irregular, yo tenga la forma de expulsarte y digo todavía que estoy respetando tus derechos porque no cumpliste la ley. ¿Dónde quienes estén interesados o interesadas pueden acceder a los informes, Ay, el machete correspondiente? obvio. No, por la web de Caref hay una parte que se llama Observatorio de Migraciones y Asilo, precisamente, y ahí encuentran toda la información con respecto al observatorio. Está, digamos, la historia, estamos todas las organizaciones que la conformamos y sobre todo están todos los informes, obviamente libres, gratuitos, de uso público, porque para eso es, para que la información se multiplique lo más posible. Perfecto, Daniela. Te quiero agradecer que hayas venido por fin de nuevo. Otra vez. Así que ya hemos podido realizar esta conversación recontra interesante, saber el trabajo que desarrollan, cómo se operativiza. Así que nada, bueno, lo mismo que le dije a Pablo el otro día, tienen su casa acá y un espacio también para conversar respecto a todo el trabajo que hace Bloque y al trabajo que puede hacer y que hace, por cierto, el observatorio. Así que muchísimas gracias por haber venido hoy día acá. Gracias a vos por la invitación. Bueno, y alcanzamos el tema que había quedado pendiente, el tema musical de la otra vez que lo habías seleccionado tú. Si no te acuerdas. Sí, ¿Te acuerdas? Obvio. Para que lo presentes. Y vamos a terminar con él. Bueno, esta muchacha se hace llamar La Muchacha, es colombiana, de un lugar que se llama Ibagué y canta sobre el conflicto armado en Colombia.